Hoy hablaremos de las funciones de supervisión e interventoría en los procesos de contratación de la Universidad Distrital. Veremos cómo esas funciones garantizan transparencia, cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los contratos. La Resolución 629 del 2016 adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este documento establece las directrices para garantizar el control, seguimiento y correcta ejecución de los contratos de la institución. Este fue creado con tres objetivos principales. Primero, proteger la moralidad administrativa garantizando la transparencia y la calidad en la ejecución contractual. Segundo, asegurar la calidad e idoneidad velando por el cumplimiento de los pliegos y la correcta ejecución de los contratos. Y tercero, actualizar la normativa respondiendo a lo dispuesto en el Acuerdo 003 de 2015 y la Resolución Rectoral 262 del 2015. Para garantizar que los procesos de contratación se desarrollen de manera ordenada y transparente, es fundamental cumplir con ciertos requisitos para ejercer la supervisión e interventoría. En primer lugar, existen requisitos comunes que aplican a cualquier persona designada para estas funciones. Es indispensable tener la capacidad de prever hechos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato o convenio. Además, no se puede estar inhabilitado ni en situaciones de incompatibilidad, lo que asegura imparcialidad en la labor. Tampoco se debe incurrir en conflictos de intereses para evitar que estos interfieran en las decisiones y de esta manera no obstaculizar el desarrollo del objeto contractual. Adicionalmente, hay requisitos específicos según el rol. Quien ejerza la supervisión debe ser un servidor público de nivel directivo, asesor o ejecutivo, y su perfil debe estar alineado con el objeto del contrato. Por otra parte, el interventor debe haber sido contratado siguiendo los lineamientos del Estatuto de Contratación y demostrar la idoneidad técnica y profesional que le permita cumplir cabalmente con el contrato. El objetivo principal de estas funciones es garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y verificar que todas las obligaciones pactadas se cumplan. De esta manera se logra que el contrato se ejecute de forma completa y oportuna, representando en todo momento a la universidad. La finalidad de la supervisión e interventoría va más allá de la simple vigilancia. Busca resolver dudas que puedan surgir durante la ejecución, colaborar con los equipos de trabajo para superar dificultades, exigir el cumplimiento estricto de las cláusulas contractuales y prevenir cualquier desviación que pueda poner en riesgo el éxito del contrato. Y cuando sea necesario, solicitar que el contratista corrija de inmediato cualquier incumplimiento o situación que afecte el desarrollo del proceso. Estas funciones son la base del control institucional y garantizan que los recursos públicos se administren de manera responsable, eficiente y transparente. La supervisión e interventoría cumplen un papel esencial para asegurar que los contratos se ejecuten de forma correcta y transparente. Su finalidad se puede resumir en 5 acciones clave. Primero, definir. Resolver de manera inmediata cualquier duda que surja durante la ejecución del contrato, para evitar retrasos e interpretaciones equivocadas. Segundo, colaborar. Trabajar de la mano con los contratistas y demás actores involucrados, creando un ambiente de cooperación que facilite superar las dificultades que puedan aparecer, siempre manteniendo la autonomía de cada parte. Tercero, exigir. Garantizar que se cumplan estrictamente todas las cláusulas y condiciones pactadas en el contrato, así como las garantías ofrecidas, protegiendo los intereses de la institución. Cuarto, prevenir. Anticiparse a los problemas, detectar posibles desviaciones del objeto contractual y evitar el incumplimiento de las obligaciones, actuando antes de que se materialicen riesgos que puedan afectar el resultado. Y quinto, solicitar. Cuando sea necesario, pedir las correcciones de manera inmediata y, en caso de incumplimiento, iniciar los procesos administrativos correspondientes para hacer valer las responsabilidades del contratista. Estas acciones garantizan que los contratos se desarrollen de manera eficiente, transparente y en beneficio de la universidad. Para ejercer la supervisión o interventoría es necesario contar con documentos claves, entre ellos, el documento de designación, los estudios previos con sus anexos, el pliego de condiciones y, si aplica, la resolución de adjudicación. Además, se debe disponer de la copia íntegra de la propuesta presentada por el contratista, que servirá como guía para verificar el cumplimiento del contrato.
Los supervisores e interventores tienen límites muy claros para proteger la transparencia de los procesos. No pueden modificar los términos contractuales, disponer de los bienes entregados, ni aceptar favores o beneficios de los contratistas. Tampoco pueden obstaculizar el desarrollo del contrato ni exonerar al contratista de sus obligaciones. Está prohibido compartir información reservada con terceros, aprobar modificaciones sin los respaldos presupuestales o legales, o autorizar ítems no previstos que afecten el presupuesto. Por último, no pueden permitir el inicio de la ejecución contractual sin la aprobación de las garantías correspondientes. Estas prohibiciones buscan evitar conflictos de interés y asegurar que el proceso se cumpla de forma íntegra y transparente. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del objeto contractual. Para garantizar su validez, el funcionario encargado debe ser designado por escrito. Sin esta designación no se puede dar inicio a la ejecución contractual. El ordenador del gasto puede asignar uno o varios supervisores de acuerdo con la complejidad del contrato e incluso designar una supervisión solidaria, que será investigada en caso de fallas. Si el supervisor entra en periodo vacacional o tiene licencia por más de 15 días hábiles, el ordenador del gasto debe nombrar un nuevo supervisor para dar continuidad al proceso. Antes de ausentarse, el supervisor debe entregar un informe detallado del estado actual del contrato. Además, el ordenador del gasto puede reasumir la supervisión en cualquier momento. Esto asegura que siempre haya una persona responsable de vigilar el cumplimiento del contrato. El supervisor cumple un papel fundamental en la correcta ejecución de los contratos. Sus obligaciones se organizan en 4 grandes ejes: planeación, seguimiento, control documental y gestión de pagos. Conocimiento y planeación. El supervisor debe conocer a profundidad el contrato, sus documentos y garantías. Es su deber proyectar y suscribir el acta de inicio, asegurar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras ofrecidas y coordinar con las oficinas de contratación, presupuesto, tesorería y almacén. Ejecución y seguimiento. Durante la ejecución debe garantizar la adecuada gestión del contrato, verificando plazos, requisitos, calidad y especificaciones técnicas. Debe mantener comunicación asertiva con las partes, revisar informes y facturas y autorizar pagos únicamente si se cumple lo pactado. Asimismo, controlar anticipos y vigilar su correcta amortización. En caso de requerirse modificaciones contractuales, deberá presentar un informe escrito con al menos 10 días hábiles de anticipación, acompañado de los soportes técnicos, financieros, administrativos y jurídicos. Control documental y administrativo. El supervisor debe mantener actualizados los archivos físicos y digitales, verificar que toda la documentación repose en la oficina de contratación, coordinar el registro de bienes adquiridos y asegurar la devolución en buen estado de los bienes prestados al contratista. Seguridad social, garantías y pagos. Es obligación del supervisor exigir al contratista la afiliación y pago oportuno de la seguridad social y parafiscales. También verificar la vigencia de las pólizas y garantías, gestionar la liberación de pasivos exigibles y coordinar los giros con tesorería y el PAC. Cumplimiento y control de riesgos. El supervisor debe garantizar que se cumplan las obligaciones del contratista, evaluando los riesgos y aplicando correctivos cuando sea necesario. Su rol es clave para prevenir incumplimientos y asegurar que el contrato se ejecute bajo condiciones de legalidad y seguridad. Relación institucional. Otra de sus funciones es convocar y asistir a reuniones y comités, coordinar con la oficina jurídica en caso de irregularidades o ilícitos y sustentar modificaciones contractuales siempre con el aval del ordenador de gasto. Cierre y liquidación. Finalmente, el supervisor debe seguir los procedimientos establecidos para los contratos que no requieren liquidación, gestionar las actas en casos de terminación anormal y presentar informes mensuales de seguimiento y amortización de anticipos. Cierre. Cada una de estas obligaciones asegura la correcta ejecución de los contratos. Es importante resaltar que, dependiendo del tipo del contrato, pueden existir responsabilidades adicionales que el interventor deberá cumplir sin omisiones, garantizando siempre el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Creación y publicación en SECOP. El supervisor es el directamente responsable de la creación del proceso y la respectiva publicación de los documentos precontractuales y de ejecución en SECOP. Es de aclarar que existen unas obligaciones específicas dependiendo del contrato, y estas obligaciones se deben desarrollar por parte del supervisor sin omisiones para gestionar el cumplimiento a cabalidad del contrato. Para efectos de liquidación. Cuando la liquidación del contrato no pueda realizarse con el supervisor inicial, el nuevo supervisor deberá asumir responsabilidades clave. Primero, debe recaudar toda la información necesaria sobre el contrato. Luego, dejar constancia de lo ejecutado con base en documentos e informes conocidos o recopilados durante el proceso de liquidación. De esta forma, se garantiza la continuidad en la supervisión, evitando vacíos en la gestión y asegurando un cierre transparente y completo del contrato. Dentro de los procesos contractuales, tanto el supervisor como el interventor cumplen funciones esenciales para garantizar transparencia, legalidad y cumplimiento. La interventoría representa un acompañamiento técnico y especializado, mientras que la supervisión vela por la adecuada ejecución de los contratos. ¿Qué es la interventoría? La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato principal. Se realiza a través de una persona natural o jurídica contratada por la universidad y siempre supervisada por el funcionario designado por el ordenador del gasto. Su propósito es supervisar, vigilar y controlar al contratista, verificando que cumpla con el objeto del contrato, sus obligaciones, las especificaciones técnicas y las normas legales, administrativas, financieras y ambientales establecidas en los documentos contractuales. ¿Cuándo contrata la universidad interventoría? La universidad contrata interventoría cuando el contrato requiere conocimientos especializados en la materia o cuando la complejidad y extensión del contrato lo justifique. La interventoría podrá abarcar aspectos administrativos, técnicos, financieros, jurídicos y sociales. Además, existen casos en los que la ley exige interventoría, como en contratos de diseño, obra o consultoría. También se requiere por especificaciones técnicas, complejidad del contrato o por razones de conveniencia institucional. Obligaciones y actividades del interventor. El interventor debe conocer a fondo el contrato y todos sus documentos soporte. Debe actuar con ética sin recibir dádivas ni favores y hacer seguimiento técnico y de calidad a las actividades, bienes, obras o servicios. Entre sus funciones se encuentran: controlar los recursos financieros, anticipos, pagos, cuentas y costos. Verificar garantías y seguros, asegurando su vigencia y actualización. Supervisar aspectos laborales y de seguridad social de los empleados del contratista. Vigilar condiciones ambientales, de seguridad industrial y señalización. Mantener informada a la universidad mediante informes, actas y expedientes completos. Documentar y reportar incumplimientos o actividades ilícitas, recomendando correctivos o suspensión. Y coordinar la comunicación y reuniones entre el contratista y la universidad para garantizar la correcta ejecución. Obligaciones específicas según el tipo de contrato. La interventoría aplica la normativa vigente de acuerdo con el objeto del contrato. Representa a la universidad ante el contratista y ejerce un control integral, técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, social y de seguridad social. Es importante destacar que toda relación con el contratista debe canalizarse únicamente a través de la interventoría. La Resolución 008 de 2021 reglamenta el uso del SECOP 2 en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, garantizando la transparencia y trazabilidad en los procesos contractuales de la institución. Obligación de publicar en el SECOP 2. Toda la documentación asociada a la gestión contractual debe publicarse en el SECOP 2. Este deber aplica para los procesos adelantados por la Universidad Distrital, desde la etapa precontractual hasta la liquidación de los contratos, cuando corresponda. Relevancia del SECOP. El SECOP constituye la plataforma oficial para la publicación de información contractual en Colombia, en virtud de la Ley
1150 de 2007 y del Decreto 019 de 2012. Las entidades públicas deben garantizar que toda la información contractual esté disponible para consulta ciudadana y de los órganos de control. La publicación en el SECOP II es una responsabilidad compartida entre las dependencias de la universidad. Frente a la etapa de creación del proceso y de la etapa precontractual, los responsables de las dependencias donde surjan las necesidades de contratación publicarán la etapa precontractual en la fase de creación del proceso. CDP, estudios previos, certificado de no existencia en planta de personal, solicitud de necesidad y los demás que se requieran, según la modalidad de contratación. Frente a los documentos contractuales, le corresponde a la oficina de contratación, respecto de las minutas contractuales que elaboren, publicar los contratos, los certificados de registro presupuestal, las pólizas y las actas de aprobación de estas. Cabe aclarar que las dependencias mencionadas en la resolución, que en su momento eran las encargadas de realizar esta gestión, ya no son las responsables. Ahora es la oficina de contratación la dependencia encargada. Frente a los documentos postcontractuales y de ejecución, los supervisores de cada contrato publicarán las actas de inicio, los planes individuales de trabajo y o cronogramas, los documentos que den cuenta de la ejecución contractual, tales como informes de gestión, cumplidos a satisfacción, actas de entrega, actas de recibo parcial, entre otros, según la modalidad de contratación, así como las actas de liquidación correspondientes, sin perjuicio de que los documentos originales y en físico sean remitidos a las dependencias a cargo de la custodia de las correspondientes carpetas, tal y como lo establece el Manual de Supervisión e Interventoría. Para establecer los plazos y responsables de la publicación en los procesos de contratación, se debe ajustar los procedimientos internos definiendo claramente estas responsabilidades. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, como líder del proceso, coordinará con las áreas involucradas y el Sistema Integrado de Gestión, SIGUT. Además, se debe cumplir con lo consignado en el Decreto 1082 del 2015, el cual obliga a publicar en el SECOP los documentos y actos administrativos dentro de los 3 siguientes días a su emisión. Por último, es de aclarar que toda la normatividad aquí mencionada se encuentra publicada en la página de la universidad, Oficina de Contratación, opción Normatividad. A continuación, veremos un ejemplo de cómo realizar publicación en SECOP II. Paso número 1. Tener la documentación guardada en el computador o dispositivo desde donde se va a realizar la publicación. Paso número 2. Ingresamos a SECOP II. Una vez identificado el número de necesidad, ingresamos en la opción Ver más. Damos clic en Búsqueda avanzada y colocamos el número de la necesidad en el espacio donde dice de referencia. Colocamos un año menos a la vigencia del contrato para que nos aparezca el contrato al cual le vamos a realizar la publicación. Clic en opción Todos y clic en Buscar. Luego damos clic en la necesidad a la cual le vamos a realizar la publicación. Clic en opción Detalle, clic en Crear. En la opción de justificación de la modificación, describimos qué es lo que vamos a publicar. En este caso, colocamos: se anexa aprobación de póliza y póliza del otro sí, 1 CPS 5825. Clic en editar documentos del proceso. Clic en anexar documentos, buscar documentos, seleccionamos los documentos a publicar.
Anexamos los documentos y cuando aparezcan en color verde, cerramos. Damos clic en realizar modificación, aplicar la modificación y listo. Verificamos que hayan quedado cargados los documentos Estos serían los pasos para el tema de la publicación en SECOP 2. Incidencias disciplinarias de las funciones de supervisión. En este espacio vamos a analizar las incidencias disciplinarias que surgen de las funciones de supervisión en la contratación estatal. Primero, revisaremos el marco normativo que regula la figura del supervisor. Luego, veremos por qué son considerados sujetos disciplinables y finalmente abordaremos las sanciones a las que se pueden ver expuestos. Los supervisores son sujetos disciplinables. De acuerdo con la resolución 629 de 2016, los supervisores son sujetos disciplinables en su condición de servidores públicos. El artículo 20 de esta resolución establece que su responsabilidad disciplinaria se rige por la Ley 1474 de 2011 y por el Código Único Disciplinario, actualmente Ley 1952 de 2019. Es importante destacar que, según la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, la función de supervisión es inherente al cargo de servidor público. No es exclusiva del ordenador del gasto. Y finalmente, recordemos lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Todas las entidades públicas están obligadas a vigilar la correcta ejecución de los contratos a través de un supervisor o interventor, con el fin de proteger la moralidad administrativa y prevenir actos de corrupción. Marco general aplicable de acuerdo con la resolución 629 de 2016. El marco general aplicable a la supervisión contractual, reglamentado por la resolución 629 de 2016, se encuentra en la Ley 1474 de 2011, específicamente por la remisión que hace el artículo 20 de la citada resolución, señalando este artículo como referente de aplicación disciplinaria el Código Único Disciplinario, que fue derogado por la Ley 1952 de 2019, actualmente vigente. Este marco busca garantizar la transparencia y la correcta ejecución de los contratos, así como la responsabilidad de quienes cumplen la función de supervisar. Ahora veamos algunos ejemplos concretos de faltas disciplinarias en las que puede incurrir un supervisor. En primer lugar, cuando el supervisor no exige la calidad de los bienes o servicios contratados conforme a lo establecido en el contrato o en las normas técnicas obligatorias, esto implica que se está permitiendo la entrega de productos o servicios que no cumplen con lo pactado. Un segundo caso es certificar como recibida a satisfacción una obra que en realidad no fue ejecutada a cabalidad. Esta falta es especialmente grave porque genera un perjuicio directo a la entidad y puede encubrir incumplimientos del contratista. Otro ejemplo es la omisión de informar a la entidad contratante sobre hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o conductas punibles, o que pongan en riesgo el incumplimiento del contrato. Aquí la falta no es solo la acción, sino también el silencio del supervisor frente a situaciones irregulares. Finalmente, encontramos la no publicación en el SECOP de informes, adendas, suspensiones o cualquier otra información que actualice la actividad contractual. La normatividad exige que los supervisores garanticen esta publicidad durante la ejecución y también al cierre del contrato, por ejemplo, en la liquidación. En conclusión, estas faltas muestran que el rol del supervisor no se limita a vigilar, sino a garantizar que el contrato se cumpla con transparencia, legalidad y calidad. En cuanto al régimen disciplinario al que hemos hecho referencia en la anterior diapositiva, a los supervisores se les aplica la Ley 1952 del 2019,
que establece el régimen general para los servidores públicos que no tienen un régimen especial. Este código contempla elementos como la ilicitud de la conducta, denominada ilicitud sustancial, el grado de culpabilidad, que puede ser a título de dolo o culpa, la gravedad de la falta, que puede ser gravísima, grave o leve. Elementos que en este momento se traen como relevantes debido a que cada conducta que se investigue debe partir del hecho de que existe el incumplimiento de un deber funcional. Es decir, primero se debe investigar a un servidor público que sea sujeto disciplinable. Debe haber cumplido un deber funcional, ya sea por acción o por omisión. La conducta debe haberse realizado ya sea a título de dolo o de culpa. Esta última puede ser grave o leve. Asimismo, las faltas que se investigan en su momento pueden ser consideradas como gravísimas por encontrarse entre las que el Código Disciplinario describe como tales, graves o leves. Para concluir, y a modo de ejemplo, hacemos una descripción somera de las posibles sanciones establecidas en los artículos 44 y subsiguientes de la Ley 1952 de 2019, que son destitución e inhabilidad general para faltas gravísimas. Esta es la máxima sanción posible, que implica no solo la pérdida del cargo, sino la imposibilidad de ejercer cargos públicos por el término que se establezca en la decisión. Suspensión del cargo e inhabilidad especial para faltas graves con dolo. Multa cuando la suspensión no sea procedente, como en el caso de que el investigado ya no esté ejerciendo el cargo público que ejercía al momento de los hechos que se investiga y no esté ejerciendo ningún nuevo cargo público. En este caso, la suspensión se transforma en multa. Y amonestación escrita para faltas leves cometidas con culpa leve. Esta sanción va con copia a la hoja de vida del investigado. De esta manera se insta preventivamente a los servidores públicos que han sido designados como supervisores a prestar especial cuidado a las funciones de supervisor, dado que el no cumplimiento de ellas puede traer consecuencias disciplinarias de alta incidencia en su ejercicio profesional. Por último, es de aclarar que toda la normatividad aquí mencionada se encuentra publicada en la página de la universidad, opción Oficina de Contratación, opción Normatividad.